todos merecemos una realidad única y una verdad que nos haga libres. Percibimos el mundo emocional de acuerdo con nuestros canales de percepción visual, auditivo y kinestésico, nuestras inteligencias múltiples, nuestros dones, misiones y saberes. El aprendizaje debe ser directo y sin rodeos. Las emociones no están por encima de la inteligencia cognitivo-racional, son parte integral. Sin el cerebro mamífero la corteza no procesa y viceversa. Es imposible decir que podemos usar el corazón e ignorar la cabeza. El corazón también tiene neuronas. Cuando ignoras un hecho biológico tan importante, tu vida puede tener muchos reveses. Hola, bienvenido a Escuela para Padres, Hijos Modernos, Padres Modernos, tu audio educativo. Yo soy Celide López y espero que te diviertas en estos pocos minutos o por lo menos te quedes con un cambio profundo en tu estructura neuronal. Estamos en el capítulo número 19, las cosas por su nombre. De soberbia te puede llevar a fracasar en tu vida. Cuando pones tus emociones por encima de la razón, puede que tomes decisiones muy erradas. Pues bien, ese es el trabajo de los adolescentes por simple biología. Hay dos etapas de la vida humana que nos permiten crear expectativas, descubrir nuestros poderes internos, los alcances que tenemos y las fortalezas que hemos desarrollado. Esas edades son los terribles 2 años y la adolescencia. A los 2 años el niño tiene que pasar por el proceso del desapego. Para que eso suceda debe haber un apego sano, mismo que inicia desde el vientre materno. En el próximo capítulo hablaremos del apego y del desapego sano y cómo construirlo. Te decía que en este proceso de prepararse para alejarse de mamá y empezar a hacer las cosas por sí mismo, los niños se convierten en intrépidos. En la página de padresmodernos.com te he dejado una serie de artículos que te hablan de las etapas de desarrollo por edades de acuerdo a las teorías de Maslow, Piaget, Vygotsky y otros autores. No entraremos en detalles por obvias razones. La primera señal de desapego son las preguntas y los retos. Si tienes la fortuna que tu niño ha desarrollado bien el lenguaje y lo estimulaste adecuadamente, ya tiene un vocabulario bastante amplio y te dirá las cosas de manera clara. Para conocer el mundo en el que viven, tendrás que investigar qué es y para qué sirve todo lo que te rodea. Subirá en todos los obstáculos posibles para identificar qué tanto puede hacer y qué impedimentos se encuentra. Por ejemplo, lanzarse por la ventana. Hay muchos casos documentados de niños que se lanzaron por la ventana al estar investigando qué hay debajo de esa ventana. La cabeza pesa más que el cuerpo y les gana. Hay que tener mucho cuidado y si tienes niños pequeños no pongas muebles o mesas cerca de la ventana. Son muy dinámicos, no están quietos y todo lo preguntan. Están construyendo su libertad e iniciando el proceso de identidad. Es muy importante y necesario que los dejes tocar, abrir cosas, subir en muebles y evadir obstáculos. Si tu casa es un museo o te gusta que todo esté en su lugar y prefieres que nada se toque, es obvio que no está hecha para un niño en desarrollo. Él o ella pintarán los muebles, las paredes, el piso y romperán muchas cosas en esa búsqueda. Por lo tanto, será bueno buscar un espacio donde los niños puedan hacer todo eso. Tener una caja de arena, un jardín donde hacer hoyos y plantar un árbol y cuidarlo. Requieren de diferentes texturas, jugar con agua, jabón, burbujas, gelatina, pegamento, superficies rugosas, sabores amargos, dulces, agrios, etc. Mientras más cosas manipule el niño, más redes neuronales se formarán para su beneficio. En la cocina, pon recipientes que él pueda sacar y acomodar. Enséñale los tamaños, qué se puede ensamblar y qué se puede tapar. Cuando guardes cosas en los recipientes, muéstrale cómo contiene los líquidos o los sólidos y cuál es la diferencia.
Parece que esto es todo un juego y que caemos en ser padres permisivos. Sin embargo, puedes ir mostrándole qué cosas son de su propiedad y cuáles son del uso de la casa. Por eso, al guardar comida en los recipientes le ayuda tanto. Muéstrales los peligros de la cocina y al mismo tiempo procúrale un lugar tan interesante como la cocina. El carácter, la personalidad, la libertad y la pertenencia dependen de este proceso. Hay que ser flexible y al mismo tiempo firmes. Si tus reglas son claras, tu hijo aprenderá a seguir reglas y respetar espacios. De tal manera que cuando visites a tu suegra o a tu mamá, nadie se infartará porque tocó la porcelana de la abuela. Otro lugar interesante para los niños y que les da muchas experiencias y enseñanzas es el refrigerador. Cuando esté pequeñito, siéntalo a tu lado mientras guardas los víveres. Es un buen momento para hablarle de los colores, sabores, formas, usos y funcionalidad del refrigerador, de tal manera que cuando empiece a explorar ya no sea un lugar de sorpresa para su búsqueda. Esa es la mejor forma de evitar que entre en los lugares que no te gustaría sean sus preferidos durante su etapa de descubrimiento. Los 2 primeros años se debe dar información sexual y sobre la sexualidad, cómo se llaman las partes de su cuerpo y cuál es su función. Es un terrible error decirle pajarito al pene o cajita de polvo a la vagina. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Te voy a compartir una anécdota de una madre de familia durante los talleres de padres modernos. El tema era sexualidad y cómo abordar el tema con nuestros hijos. La señora nos comentó que ella tenía gemelos, hombre y mujer. Desde pequeños los bañaba juntos, jugaban juntos y todo lo hacían juntos. En una ocasión, como a los 2 años y medio, los estaba bañando y la niña preguntó por qué su hermanito tenía algo que le colgaba y ella no. Y entonces la mamá no supo qué contestar, se asustó y dejó de bañarlos juntos. Fue una pregunta simple y que debió responderse al momento sin ningún problema. Sin embargo, a muchas madres nos pasa eso porque nadie nos prepara para hablar de sexo o sexualidad con nuestros hijos. Fuimos criados en una cultura de silencio y el sexo siempre ha sido un tema tabú. Pues bien, mamá, papá, llegó el momento de cambiar eso porque Google no tiene restricciones y responde las cosas por su nombre y de forma muy cruda, o por lo menos así nos puede parecer. Al darle a nuestros hijos un teléfono inteligente, estamos poniendo en sus manos todo un mundo de información, incluso cosas que tú ni te podrías imaginar que pueden ver en las diferentes redes sociales o las páginas de búsqueda. Hay que tener mucho cuidado y platicar con ellos de acuerdo a su edad, explicarles lo que pasa con su cuerpo y por qué cambia. Eso nos lleva rápidamente a la adolescencia. El adolescente, por su parte, pasa 2 procesos importantes. El primero es que el cerebro mamífero se hace cargo de todas sus actividades cognitivas. Te lo voy a explicar a mi manera. Cuando llega la pubertad, el cuerpo humano se prepara para los últimos cambios físicos, biológicos, psicológicos y emocionales. Los cambios biológicos requieren mucha energía. Para que el cerebro se dedique sin problemas, manda las funciones emocionales para que el cuerpo se adapte a esa transformación. La segunda es que al entrar en etapa emocional, la cajita de Pandora se abre y el inconsciente recuerda o despierta todos sus conocimientos previos, sobre todo los que tuvieron cargas emocionales muy fuertes. En esta etapa, donde el embarazo y lo que sucedió en él se disparan o se despiertan o se abren a la memoria, como lo quieras llamar. Tu adolescente se transforma, cambia de comportamiento, se aísla y se vuelve retador y busca por todas las maneras posibles de salirse del redil. Esto es un proceso normal porque debe consolidar su personalidad, su identidad y construir su libertad para responder al medio ambiente que lo rodea. Cuando hemos educado correctamente la libertad y las enseñanzas y los hemos educado o los hemos formado en la responsabilidad,
el trabajo en equipo, los valores y tiene la información necesaria para responder a todas sus preguntas, el proceso será un viaje interesante. Puedes observar y acompañarlo para cuando se le rompa el corazón, lo desilusionen y cuando se dé cuenta de que los amigos no eran lo que él pensaba. Los verdaderos amigos y los que regularmente conservas se hacen en esta etapa. Juntos superan la prueba que deben pasar para decidir el rumbo que tomará su vida. Ahora que si por alguna razón no pudiste construir ese vínculo de comunicación, respeto y confianza, tu adolescente se las verá con muchas dificultades y su escala de valores morales puede estar en grave riesgo porque todo es nuevo desde el punto de vista de las emociones. Si vive en una casa disfuncional donde papá y mamá trabajan pero además no cumplen con sus roles, el sentido de pertenencia y modelos los buscará en la primera persona que les haga sentir bien y seguros. ¿Y qué crees? Esa es la información que utilizan todos los depredadores sexuales, los dealers de las drogas, los que hacen pornografía, etc. No podemos negar que estamos en un tiempo donde muchas cosas están pasando. Embarazos tempranos, más y potentes drogas, asaltos, suicidios, enfermedades de transmisión sexual, bandas delictivas y un largo etcétera. Como hemos dicho, a las cosas por su nombre. No puedes pensártela o delegar esa función en nadie más. Si papá no habla con ellos, mamá debe hacerlo. Decidir ser madre o padre soltero tiene el doble de responsabilidad. Es importante jugar ambos roles sin dejar de ser tú. Es decir, hablar todos los temas te correspondan o no. Menstruación, sexo, emociones, atracción, besos y lo que ocurre cuando estás en lugares oscuros con una pareja. El cuerpo responde a una biología y las hormonas se disparan en la adolescencia. Las atracciones sexuales son ineludibles y tú debes estar ahí para ellos. Sin importar sus preferencias sexuales, es necesario que se sientan seguros y protegidos. No existe tal cosa como que el demonio los posee y por eso son gay, bisexuales, lesbianas o transexuales, entre otras cosas. Hay un ser humano único, con un cerebro con su propia huella digital y genes diferenciados, que si bien es cierto traen una carga genética ancestral, no debemos olvidar que su entorno, sus experiencias determinan muchos de los cambios que ocurren en nuestro ADN. No hay culpables. Los padres deben dejar esa mala costumbre de culparse porque sus hijos no son, desde su perspectiva, los hijos perfectos que esperaban. Todos traemos una misión, nuestra vida tiene un propósito único y lo que hacemos, las experiencias que tenemos y las preferencias sexuales son parte de esa vida única. Te invito a leer el libro de Adolescentes, complicados pero simples, una vida de crecimiento y de adaptación que puedes obtener en amazon.com. Aunque el próximo podcast que haremos lo dedicaremos a los adolescentes, es importante que conozcas mucho más de este proceso de crecimiento llamado adolescencia. Por el momento todavía nos queda mucho que aprender acerca de educar desde la concepción. Queda mucho por investigar acerca del cerebro y su desarrollo. Sin embargo, los padres necesitamos estar un paso adelante para poder cerrar las brechas generacionales, culturales, de aprendizaje y educativas que nos están rebasando. Ser un padre moderno requiere entender el clima político, social, cultural, religioso, tecnológico, educativo y de carreras profesionales que enfrentan nuestros hijos para darles información real y significativa que los ayude a salir adelante. ¿Sí o sí? Tenemos una cita en el próximo capítulo. Espero tus preguntas o sugerencias. Te agradezco infinitamente que quieras ayudar a alguien más al compartir esta información. Nunca sabemos quién la puede estar necesitando. Si quieres comunicarte con nosotros u obtener una cita personalizada, puedes ubicarnos en todas las redes sociales con el hashtag de Hijos Modernos. También puedes entrar a la página web de padresmodernos.com y utilizar todos los recursos que preparamos para ti cada día. Esta misma información la puedes obtener escrita. Yo soy Celide López y ha sido un placer estar contigo estos pocos pero intensos minutos. Nos escuchamos muy pronto. Dios te bendiga.